En esta oportunidad yo me estoy tomando el té con la doctora Helen Bittner. ¿Lo pronuncié bien? Lo pronuncié bien, pasé la prueba porque, bueno, ella dice, no, es que a veces me dicen mal el apellido, el nombre. Ella es internista de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, neumonólogo clínico, y hoy vamos a hablar de ese tema que les traje a colación en el itinerario y que tiene que ver con estos cambios climáticos o cambios del tiempo climático, que son dos cosas distintas. Eso que tenemos frío en este momento, pero amanece, hay una mañana calurosa y luego comienza a llover, y todo esto, ¿cómo afecta nuestro sistema respiratorio? La pueden seguir, por cierto, en @neumo.bittner con doble T. Así la pueden seguir en su Instagram. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarme. Gracias por la invitación, Catherine. Y bueno, es realmente un tema bastante interesante porque es algo que estamos viviendo en el día a día y no lo hemos hecho consciente, de hecho. El cambio climático como tal es un tema grandísimo, grandísimo. Pero lo que lo estamos viendo principalmente es que el clima puede alterar de dos maneras la salud respiratoria. En primer lugar, puede producir nuevas enfermedades respiratorias como factor de riesgo en personas que no las tienen. O pacientes que ya tienen una enfermedad respiratoria, estos cambios climáticos pueden producir exacerbaciones, agudizaciones y en el peor de los casos la mortalidad de estos pacientes. Entonces, principalmente cuando hablamos del cambio climático, se habla de todos estos aumentos de partículas de dióxido de carbono que pueden haber en el ambiente. Y estas partículas de dióxido de carbono como van alterando diferentes partes del clima, incluyendo aumentando la temperatura. De hecho, se habla que hoy en día la temperatura está por encima de 1.1 a lo que era en el periodo preindustrial. Es decir, hoy en día hay más calor que antes. También temperaturas extremas, bien sea calor extremo o el invierno extremo en países que tienen invierno. Todo esto altera la calidad del aire y por ende van a haber partículas tóxicas en el ambiente, bien sea por la combustión de los carros, el hollín, el combustible, y a su vez ese aire contaminado también tiene más partículas biológicas infectantes como virus, moho, que son hongos, y todas estas partículas por supuesto van a tener gran contacto con nuestro sistema respiratorio. Bien, alteran ese epitelio, entran en contacto, lo irritan, lo inflaman, y por ende las personas que son susceptibles, bien sea porque es asmático, porque tiene POC o porque tiene alguna enfermedad pulmonar intersticial, estas enfermedades se van a exacerbar. Pero también están los pacientes o las personas sanas que están en contacto continuo con estas partículas y a largo plazo pueden desarrollar enfermedad. Entonces, este cambio climático, esta contaminación del aire, al final bien sea exacerba enfermedades que ya están en el paciente o produce nuevas enfermedades respiratorias. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que sí existe una relación entre la calidad del aire, el clima, la temperatura y la salud respiratoria, correcto. Incluso la humedad que puede haber en el aire. Generalmente nosotros vivimos más sequías, calores. La sequía trae incendios forestales, quema, humo, y esas temperaturas aumentan la humedad. El aire húmedo es un aire que es más espeso y al tener contacto hace que el paciente le cueste respirar más y empieza a aumentar su frecuencia respiratoria. Luego, además de esto, irrita la mucosa respiratoria y produce moco, produce inflamación, broncoconstricción, y entonces esto sería lo que conocemos como broncoespasmo en el paciente asmático. Entonces, el paciente asmático lo siente, incluso ellos te lo dicen en la consulta, te dicen, doctora, los días que está lloviendo, los días que está más húmedo, me dan más crisis. Y eso es totalmente cierto, porque la calidad del aire influye netamente en el sistema respiratorio. Ahora, doctora, usted nos decía algo muy interesante, y es que, bueno, hay países en donde hay extremos, ¿no? En las estaciones, muchísimo calor, muchísimo frío, mucha lluvia,
pero tenemos la particularidad en el trópico que en un día podemos tener frío, podemos tener calor, podemos tener lluvia, todas las estaciones en un solo día. Entonces, cuando estamos hablando de las enfermedades más comunes desde el punto de vista respiratorio, cuando estamos hablando de, bueno, una ciudad como Barquisimeto, por ejemplo, que realmente es así como puede ocurrir un día normal, o en Venezuela en general, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes? Y cómo explicaríamos entonces nuestro sistema respiratorio para, bueno, para lidiar con estos cambios? ¿Cómo prevenirlo de esa manera? Mira, las más frecuentes desde el punto de vista respiratorio empiezan desde la nariz. El sistema respiratorio empieza en la nariz, ¿ok? Y termina en el bronquio más chiquitico del pulmón. Empezamos con las rinitis alérgicas, porque parte de esa calidad del aire tiene que ver también con el cambio climático, a su vez con la mayor producción de polen y de alérgenos en el ambiente. Entonces, los cambios de temperatura, por supuesto, la presencia de alérgenos en el ambiente, entonces el paciente rinítico es el primerito que está ahí. Ese es el primero que empieza, que se rasca la nariz, que le pican los ojos, que empiezan a estornudar, que pasan toda la mañana. Todas las mañanas me despierto y estornudo, doctora. Bien, vamos bajando, está ok. Ya llegamos a la vía respiratoria como tal, el asmático, bastante frecuente en nuestra consulta, el paciente que tiene EPOC. EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy frecuente producida por el cigarrillo. Entonces, este paciente que también tiene problemas de broncoespasmo es muy frecuente y es otro de los que se ve grandemente afectado por el cambio climático. ¿Ok? ¿Qué podrían hacer este tipo de pacientes, los pacientes respiratorios, para lidiar con estos cambios de clima? Lo principal es estar controlado, que significa llegar a un punto de enfermedad donde, a pesar de las condiciones extremas, no hayan exacerbaciones, ¿ok? Llegar a un punto de control de su enfermedad, es decir, gran parte de la prevención es estar con una enfermedad controlada, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hace eso? Acudir constantemente a los controles, cumplir sus tratamientos de manera adecuada. Bien, muchas veces lo que encontramos es que el paciente solamente se pone los inhaladores, por ejemplo, cuando tiene crisis. Claro, no hace el tratamiento completo. Cuando uno lo indica, mira, este tratamiento lo vas a cumplir 3 meses, este tratamiento lo vas a hacer de esta manera. No, solamente vienen en periodos de crisis. Pero también es importante, y vamos a aprovechar la oportunidad de recalcar, que el control de la enfermedad se logra con el mantenimiento, un tratamiento de mantenimiento. ¿Okay? Al llegar a un estado de control, a pesar de que haya variaciones en el estado climático, no deberían caer en crisis y no deberían caer en porque tu cuerpo está controlado, está en control, está como preparado para ese cambio. Se hace menos sensible, menos hiperreactivo con un paciente que está en periodos de exacerbación, calma, y calma. Apenas lo agarre el mínimo virus respiratorio, el mínimo cambio climático, va a desarrollar inmediatamente una exacerbación mucho más fuerte que en aquel que está controlado. Ahora, doctor, discúlpame, otro factor importantísimo, y no lo puedo dejar de decir, son las vacunas. Las vacunas respiratorias, ¿ok? El uso de la influenza, de la neumococo, como pacientes respiratorios tienen que tener sus vacunas. Y vamos a aprovechar de decirle en qué momento se tienen que poner estas vacunas. Apenas el paciente tiene su diagnóstico de asma, vamos a hablar en el caso del paciente asmático, de una vez uno en su consulta se programa la vacunación para neumococo, y para influenza. Influenza, todas personas mayores de 60 años, todas personas que tengan enfermedades respiratorias, como asma, EPOC o enfermedades intersticiales del pulmón. ¿Y cuántas veces se tiene que poner esa vacuna? La influenza es anual. Bien, y el neumococo se coloca una y luego se le pone un refuerzo. Y solamente son esas dos. Exactamente. Ya hoy en día los niños en sus esquemas de vacunación las están cumpliendo, y con eso pues nos ayudamos bastante también, sobre todo con la población infantil. Pero parte de ese control es estar, como tú le dijiste, es como estar preparado ante esos eventos. Preparar a nuestro cuerpo para eso. Por supuesto, si vamos a ir a un sitio donde quizás van a haber personas enfermas o va a haber quizás el uso de tapabocas en pacientes más delicados, bien, y cuidarnos pues de esos cambios climáticos. Tengo pacientes que cuando llegan a la consulta, obviamente llegan en crisis, con dificultad respiratoria, les pregunto, y doctora, es que yo vengo en moto, me mojé en la lluvia y después me bajé y me sequé en la calle y tal.
Entonces ese tipo yo siempre les digo, cuídense, no mojarse en la lluvia, no secarse en la calle, tome su tratamiento al pie de la letra para evitar esas exacerbaciones. Y sobre todo las personas que tienen este tipo de tratamiento. Ahora, claro. Usted mencionaba algo muy importante, el tema de los niños. Hay un cuidado especial y diferente al que estamos hablando para los adultos con los niños, que sobre todo en sus primeros años de vida, las mamás comienzan a sufrir, que le dio gripe, que volvió, que si lo llevé a la guardería, que si todo el tema, las infecciones y todo esto. Mira, lo de la guardería es difícil, es prácticamente algo que va a ser parte del desarrollo integral de este niño, ¿no? Pero siempre el hecho de que un niño esté en un buen estado inmunológico, ¿bien? O sea, que tenga sus vacunas es lo más importante y mantenerlo con buena alimentación, ¿ok? Claro, para que mantenga las defensas. Por supuesto, aparte de sus vacunas. Eso no es un mito de las abuelitas, de mantener las defensas del cuerpo, para que no le... Generalmente los mitos de las abuelitas son más hacia la manera, ¿no? Cómo hacerlo, okay, pero es correcto, sí. O sea, mantener un buen estado inmunológico viene desde la lactancia materna en los niños hasta sus vacunas. Eso. Es como nos vamos aclimatando, por decirlo así, ya que estamos hablando de clima. Exacto. Y bueno, nos quedan 3 recomendaciones que usted les daría a las personas que nos están viendo para, bueno, poder mermar un poco los efectos de estos cambios climáticos que lo estamos teniendo, sobre todo en estos días. Hemos tenido muchos, muy seguidos, el tema de la lluvia y todo esto, y las partículas, importantísimos, que hay en el ambiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones? 3. Mira, recomendaciones generales es el control médico, adecuado, el cumplimiento de las vacunas en poblaciones de riesgo y por último, pues hacer ejercicio, actividad física, comer sano para mantener un buen estado inmunológico, incluso la parte emocional, trabajarla para poder lograr un estado inmunológico adecuado y que en estos momentos, estos cambios climáticos, pues no nos caigan de sorpresa. Sí. Evidentemente, pues cubrirse de la lluvia, no mojarse, abrigarse bien para evitar esos cambios abruptos de temperatura. Ok, bueno, y hay algo muy importante que no puedo dejar de preguntarles, el tema del uso del tapaboca. Después de la pandemia quedamos, yo no sé si algunos quedamos con la costumbre de, si tenemos gripe, utilizarlo, y otros que no lo queremos utilizar para absolutamente nada, no quiere saber nada de un tapaboca, cómo debería utilizarse, y porque la gente tiene que acostumbrarse a que si otra persona tiene un tapaboca, de pronto sí tiene un resfriado, y eso está bien que tenga el tapaboca. Sí, el tapaboca está bien utilizado para pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes que están sometidos a diálisis o a terapias biológicas. Generalmente los vas a ver con su tapaboca porque ellos se están protegiendo de cualquier otra persona que pueda tener infección respiratoria y pueda contagiarlos, ¿ok? Si yo tengo una enfermedad, una infección respiratoria en el momento, yo creo que es lo más consciente usar tapabocas si voy a ir a un sitio a exponer a otras personas, ¿no? Idealmente, si estás enfermo no deberías salir, ¿ok? Pero si te toca salir, ponte tu tapaboca para evitar contagiar a otras personas que están cerca de ti. Y más si esas otras personas son población vulnerable, personas mayores, ancianas, niños o pacientes con enfermedades respiratorias. Un tema de conciencia. Es más un tema de conciencia. Te pones tu tapaboca y así tú cuidas al que tienes al lado y a su vez, bueno, el paciente que ya tiene una condición previa también suele cuidarse y poner su tapaboca. Ejemplo, en la consulta, nosotros como especialistas en el área respiratoria usamos tapaboca, bien sea para cuidar a nuestros pacientes inmunosuprimidos o también para cuidarnos nosotros, porque llegamos a casa y tenemos a nuestros niños, entonces también nos cuidamos nosotros en la parte respiratoria. Entonces el uso de tapabocas es un tema ya también de conciencia. Es así. Bueno, ¿dónde la pueden contactar, doctora? Bueno, mi número de teléfono, no sé si lo doy por acá, 0414-057-6615. Está en mi Instagram, neumo.bittner. Ahí me pueden ubicar, pueden mandar su mensajito, me escribe por ahí, agendamos las consultas. Yo trabajo aquí en Barquisimeto y en Acarigua. Bueno, allí tienen todas las posibilidades y lo más importante es seguir las recomendaciones de los especialistas.